¿no está grabando? Ah, qué bueno, Diego. Yo creo que sí. Ahora sí está grabando. Entonces, le decía que puede ser porque la mamá le falte, tenga hipotiroidismo a la mamá, deficiencia de yodo. Aunque en el mundo desarrollado casi esto no pasa. Tienen que decirle, mira, viene de un país muy pobre o de un low income zone de Estados Unidos, como los projects. Una vaina así que parece en vivienda, pero que está en Estados Unidos. Ahí vive gente pobre. Pero con los alimentos enriquecidos, o sea, después que se descubrió la nutrición, casi esta vaina no pasa. Ahora, si pasa, desarrollenlo con lugares con bajo estatus socioeconómico. Y la genesia tiroides, se lo estaba explicando, porque desde el punto de vista embriológico, recuerden que el tejido tiroides migra desde de lo que en adulto es la boca, ¿verdad? Migra hacia el cuello. Y eso lo hace a través del conducto tirogloso. Ustedes recuerdan una vaina en semio, de que la tiroides, que si tú sacas la lengua y sube, es un quiste en el conducto tirogloso y no la tiroides. ¿Se acuerdan de esa vaina? ¿Se acuerdan de eso? En semiología. ¿Sí o no? Recuerden cuál es el objetivo de la pregunta. Identificar que ustedes se saben y que no. Y también para que sepan que van a apuntar. ¿Se lo saben, sí o no? Ok. Bueno, eso es un hallazgo clínico que cuando que tú crees que la gente tiene bocio, pues tiene la glándula tiroides aumentada. En realidad, cuando la gente saca la lengua, ese bocio sube. Y en realidad es un quiste en el conducto tirogloso, que es embriológicamente el conducto que mueve el tejido tiroides de lo que en el adulto es la boca hacia la parte anterior del cuello. A veces ocurren problemas en esa migración, el tejido no baja, a veces simplemente el tejido no crece, o a veces ese conducto se queda permeable y se puede llenar de líquido y formar un quiste. ¿Por qué es importante? Porque a veces cuando ese tejido tiroideo no migra de manera completa, se puede presentar con masas en la cavidad oral o en la faringe. Entonces, si se quita todo ese tejido, porque va a ser una tumoración, se puede eliminar entonces todo el tejido tiroideo que tenga esa persona y producirle entonces un hipotiroidismo. Bien, o sea que tengan cuidado con eso. Pues esa es otra causa. En este caso pudiera ser no en un niño, más en adultos. Aunque ustedes se van a dar cuenta que la principal causa de hipotiroidismo en adultos es que le quitan la glándula. Bueno, sí, pero bueno, vamos a ver eso. O que son enfermedades autoinmunes. Esto es hipotiroidismo congénito. Bien, ahí tenemos las causas. Si ustedes ven un niño, casi siempre culpa a la mamá. O si es del niño, es genesia. Después, más adelante, cuando estemos viendo reproductor, vamos a ver el origen embriológico de la glándula tiroides, que tiene que ver con los arcos braquiales. Vamos a ver eso. Entonces, aquí tenemos hipotiroidismo, diferentes tipos de hipotiroidismo. Hay un hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo de Hashimoto, que es el más común. Entonces, este es importante porque, desde el punto de vista fisiopatológico, es una respuesta autoinmune que tiene como objetivo la tiroglobulina o la tiroperoxidasa, o sea, la enzima y el sustrato. Y tiene sentido porque si yo daño la enzima, no se crean hormonas tiroides. Si daño el sustrato, no se crean hormonas tiroides. Es la más común, afecta a los centros germinales. Si ustedes se fijan aquí, histológicamente, ¿qué ustedes ven ahí? Ok, vamos a enseñarles una tiroide normal para comparar una tiroide normal. Vamos entonces tenemos entonces endocrino. No queremos patología, queremos tejido normal para comparar. Entramos a esta página que la recomienda el FERSEI, no sé si ustedes la han visto, pero bueno, ahí está. Anatomía, histología normal, anatomía. No, esto es anatomía, yo quiero histología. Parece como lo busco. Examination, System Pathology, General Pathology. Bueno, sí, aquí sale normal, sí, es lo que ya soy. Yo puedo ver normal. Si me voy entonces a endocrino y me voy entonces a tiroides, vamos a poner una tiroide normal, microscópica. Entonces vamos a comparar eso con eso. ¿Qué ustedes ven de diferente en esas dos imágenes? ¿Cómo la cosa? ¿Mm?
¿Qué ustedes ven ahí? Ustedes se fijan que esto tiene pilas de células y esta no tiene ninguna, que solamente vemos coloide aquí. Eso es infiltrado celular, todo esto que estamos aquí. O sea, es una respuesta inflamatoria. ¿Identifican la diferencia? Sí. Tejido normal, tejido inflamatorio. Bien. Entonces, así yo puedo darme cuenta que es una respuesta autoinmune, porque miren ahí. Esto es importante, lo que les voy a decir a continuación. Del punto de examen físico, cuando se palpa la tiroides, es importante identificar varias cosas. Primero, si le duele. Segundo, si está duro. ¿Por qué? Porque si no le duele, si no está duro, si simplemente la tiroides está aumentada de tamaño, tiene bocio y no le duele, entonces, desde el punto de vista del examen físico, posiblemente eso sea una tiroiditis de Hashimoto, porque es la que no duele. Bien. También, desde el punto de vista histológico, hay un tipo de célula característica que se llama la célula de Hortler, que son estas que están aquí. Miren. Dentro de todo ese infiltrado celular, todo esa célula inflamatoria están esas células. Eso ya es la misma histología, pero aquí estoy lejos, me pongo más cerca. Bien, el campo de 10, pon el campo de 100, por ejemplo, el microscopio. También está asociado a patologías autoinmunes inflamatorias, ¿verdad? Linfoma no Hodgkin, que lo vamos a ver cuando estemos viendo hémato. Pero lo importante que yo quiero que se lleven es que la tiroiditis de Hashimoto, la fisiopatología, es que hay unos autoanticuerpos que destruyen la tiroperoxidasa o la tiroglobulina. Es la más común, o sea que cuando una gente tiene hipotiroidismo, posiblemente es Hashimoto, no duele y tiene un infiltrado inflamatorio que desde el punto de vista de microscopía un poquito alejada, se ve así toda la célula inflamatoria y aquí adentro vemos muchas células inflamatorias y también vemos la célula de Hortler. Esas son las cosas importantes que tienen que saberse, porque esas son las cosas que me van a ayudar a diferenciar. Bien, el próximo que tenemos es la hipotiroidismo o hipotiroidismo subagudo granulomatoso de Kerben. Subagudo, porque no ocurre de manera rápida, ustedes van a ver que está asociado a eventos respiratorios, como infecciones de la vía respiratoria superior, ya sean virales o bacterianas. Un par de días después, el sistema inmune como que se vuelve loco y comienza a crear granuloma como un loco. Por eso habla de granuloma, ¿verdad? Entonces, dentro de ese infiltrado vamos a ver granulomas. Bien, entonces, aunque esta imagen no es la mejor para un granuloma, pero lo bacano es que nosotros tenemos esta página aquí, que vimos el tejido normal. Entonces, vamos a ver que ven. Miren aquí sí podemos ver los granulomas, mírenla ahí. Es un granuloma que tenemos ahí. Bien, entonces la que tiene granuloma. Si quieren otra imagen de cómo se ve el granuloma, ustedes agarran aquí, escriben en Google, y escriben entonces granuloma histología. Siempre en inglés siempre aparece más vaina que en español. No lo digo yo, lo dicen los resultados. Bien, desde el punto de vista, ¿cuáles son los componentes que tiene un granuloma? Vamos a ver este esquema primero. Tenemos linfocitos por afuera, tenemos células mioepiteliales y tenemos células gigantes, que son cuando los macrófagos se unen y todos sus núcleos hacen creer que parece que es una célula gigante, pero no es una célula gigante. No. Eso mismo lo vemos aquí. Miren, bueno, esa no es una muy buena imagen, pero miren eso ahí. ¿Se fijan? Afuera tenemos linfocitos, adentro células mioepiteliales y también tenemos células gigantes multinucleadas, como por ejemplo ese pedacito de ahí sería una. Miren ahí que parece como que hay mucho núcleo en una célula. O miren ese que parece que tiene mucho núcleo. A diferencia si yo agarro esa, nada más parece que tiene un solo. Bien, pero eso es un granuloma. Pues el linfocito alrededor. ¿Cómo yo sé que un linfocito tiene un solo núcleo? Nada más se ven así. Citoplasma no se ve tanto, se ve nada más el núcleo ahí. Ahí estamos un poquito lejos ahí para verlo. Pero esa es a la distancia que se ven los granulomas. Si nos alejamos un poquito más, bueno, pues podemos verlo así. Aquí vemos muchos granulomas. ¿Ustedes se fijan? Hay muchos granulomas ahí. Sí. Bien, entonces, la de Kerben, o granulomatosa subaguda de Kerben, ese nombre me gusta porque es intuitivo, te dice lo que tú vas a ver cuando.
O sea, no es de una vez cuando te da la gripe o la infección, es como una semana después, ¿verdad? Aparte de eso, hay granuloma y duele, pero los granulomas duelen porque los granulomas son una patología inflamatoria. Entonces recuerden que los mediadores de la inflamación tienen que ver con el dolor. ¿Recuerdan ayer que hablábamos del metabolismo del ácido araquidónico? Y que veíamos que la prostaglandina y esas cosas, bueno, pues cuando eso se está destruyendo, también se está metabolizando ácido araquidónico, produce dolor más en esa respuesta inflamatoria. Aparte de eso, va a aumentar la velocidad de eritrosedimentación, al igual que todas las enfermedades inflamatorias. ¿Ustedes saben qué es eso de la eritrosedimentación y por qué las enfermedades inflamatorias lo aumentan? ¿Sí o no? Sí, más o menos. A ver, explícame tú más o menos. Es como el tiempo que dura el eritrocito en sedimentar, o sea, en bajarse por abajo del tubo. Ok, ahí estaba en el tubo encaramado, es un eritrocito acá. Oye, mira. El tubo del fallo. Ajá. ¿Y y por qué hace eso, ese eritrocito? Yo no me recuerdo. Yo creo, Dale, sin miedo. por la producción de fibrina, que la producción de fibrina va a agrupar los eritrocitos, van a hacer que desciendan más rápidamente. Pero la producción de fibrina como reactante de fase aguda o la producción de fibrina como resultado de la cascada de coagulación. No sé realmente. Bien, mira, cuando ocurre una patología inflamatoria, se comienza a producir un reguero de vainas que se llama reactante de fase aguda. Son proteínas. Bien, ahí tú puedes poner la fibrina, aunque no es una de las que uno siempre menciona, la que uno más menciona, la proteína C reactiva, también la ferritina, pero son proteínas. Bien, entonces, Daryl, ¿qué coño tiene que ver la proteína con la eritrosedimentación? Bueno, los glóbulos rojos normalmente andan así, en la sangre, no se pegan, porque tienen cargas eléctricas iguales, se repelen, no se pegan. ¿Qué pasa? Que si yo tengo eritrocitos, ¿verdad? Y aparte de eso, yo tengo una proteína que antes no estaba ahí, ahora tengo mucha porque tengo una inflamación y están creando reactivos de fase aguda. Imagínate que la proteína se reactiva y se pega aquí, a este eritrocito. ¿Qué va a pasar con eso? Eso me va a modificar la propiedad eléctrica de este eritrocito, haciendo que ahora tenga una carga diferente a este. Sus cargas sean diferentes. Y recuerden que desde el punto de vista eléctrico, las cargas diferentes se atraen. Y ahora esos eritrocitos que antes se repelían, ahora se pegan. Y se pega uno detrás de otro, se pega uno detrás de otro, se pega uno, y se apilan como forma de moneda, así. ¿Y qué ustedes creen que pesa más? ¿Un eritrocito solo o pila de eritrocitos pegados? Pegados, ok. La agrupación de eritrocitos. Esa es la razón, de que esos que están pegados pesan más y por eso se sedimentan. ¿Entendieron el porqué? Sí. Bueno, entender eso es importante en las enfermedades inflamatorias y también las enfermedades que se caracterizan por creación de proteínas que no sirven para nada, como por ejemplo la amiloidosis, como por ejemplo la enfermedad esta donde las células plasmáticas producen mucho anticuerpos, que se llama, ¿cómo que se llama esa enfermedad? Mieloma múltiple. No anticuerpos, son proteínas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Proteína igual. O sea, que pueden ver alteraciones ahí. Ahora, quiero que sepan algo. Tenemos esta aquí, que tiene la velocidad de eritrosedimentación elevada. La velocidad de eritrosedimentación, usted va a ver que la mujer llega como hasta 15, que los hombres hasta 10, una vaina ahí. Pero si ustedes ven que esa velocidad de eritrosedimentación está en 100 o mayor, tienen que pensar en una patología y no es esta. Es un tipo de vasculitis que se llama vasculitis de célula gigante o arteritis temporal, la misma vaina. Bien, pero fíjense que esta, hacer una patología inflamatoria, duele y aparte de eso tiene una velocidad de eritrosedimentación elevada. Tiene, como que toda esa vaina tiene sentido que lo tenga, ¿verdad? Y aparte de eso, es el sistema inmune que se traquetea después de una infección. ¿Entienden? Sí. Fíjense que esta tiene un antecedente patológico, una infección reciente y aparte de eso tiene un hallazgo en el examen físico diferente que duele. Aparte de eso también tiene un hallazgo desde el punto de vista histológico, tiene granuloma, porque la anterior tiene inflamación, pero no tiene granuloma. O sea, que histológicamente esas dos vainas son muy diferentes. Clínicamente, desde el punto de vista de la palpación son diferentes. Ahí tienen dos cosas para diferenciar. Y aparte de esto, histológicamente esta tiene las Hurter cells
y aparte de histológicamente tiene células gigantes, porque es un granuloma. Ahí tienen ya 3 cosas con que diferenciar. Normalmente, cuando ustedes aprendan a hacer preguntas, ustedes se van a dar cuenta que todas las preguntas tienen mínimo 3 cosas que te ayudan a diferenciar y poder elegir entre una y la otra. Ahora, si usted no sabe cuál es la respuesta y no sabe nada, ponga la más común. Hashimoto. Bien. Pero fíjense que Hashimoto no tiene antecedentes. Hashimoto no tiene dolor. O sea, es como, qué sé yo, hay temas que son así, que la que no tiene nada es la más común y después utilizamos cosas que me ayuden a diferenciarla con las otras, como en este caso, el antecedente de una patología, el dolor, el hallazgo histológico y el hallazgo en el estudio laboratorio de electrosedimentación. O sea, fíjense que yo me enfoco en tratar de explicarle las cosas que son diferentes ya, lo que ustedes tienen que aprenderse para diferenciar. Ya eso ese es el complemento al estudio que ustedes deben hacer antes de venir a los temas. ¿Le llegan? Sí. Sí. Otro. Tiroiditis de Rayleigh. Esta es la menos frecuente, la que menos preguntan. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos fibrosis. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Ustedes se fijan toda esa vaina como rosada? Que parecen fibras. ¿Por qué? Sí. Porque son cositas alargadas. Entonces, vamos de nuevo a darle para atrás. Aquí, ¿dónde estaba la normal? Normal Hypomerin Power. Ahí, ¿se fijan? Miren, a eso no parece coloide, lo que parece una vaina con fibrosis. Se fijan que hay una diferencia muy grande entre esas dos, ¿verdad? Pero también hay una diferencia pila de grande entre esa y esa con esta. ¿Se fijan? Sí. Esta responde, si yo la asociaría con una patología, aunque yo no lo hace, a las enfermedades de fibrosis sistémica, como la fibroblastosis, como la fibrosis, la fibrosis sistémica, por ejemplo, que afecta el esófago y el corazón. Eso lo vamos a ver, bueno, quizá lo vieron cuando estaban viendo las patologías cardíacas restrictivas, que ahí quizá vieron la fibroblastosis cardíaca, que es una enfermedad común en niños. ¿Vieron eso? Eso está ahí en el first aid. Si no lo han visto, lo apuntan y se lo repasan. Bien. También en gastro van a ver las fibrosis sistémicas. Ahí está la esclerosis. Esclerosis sistémica, un tipo de fibrosis sistémica que pudiera darle eso. Pero lo importante con lo que ustedes van a diferenciar es, primero, fibrosis histológicamente. Se ve ahí. Bien. Segundo, no le duele. Cuando le toca no le duele, pero sí a la palpación se siente firme y dura. Entonces, estas son las dos cosas que vamos a utilizar para diferenciar esto. Firme y dura y fibrosis, histológicamente y clínicamente en el examen físico. Después, yo no pongo sintomatología de hipotiroidismo aquí porque todas tienen hipotiroidismo. Todas van a tener toda esta vaina que vimos aquí. ¿Entienden? Todas van a presentar, toda esa patología que vimos va a presentar todo eso. Las diferencias entonces entre cada una de las causas de hipotiroidismo son en las que yo me enfoqué en enseñarle aquí. ¿Le llegan cuál es la vuelta? Sí. Ok. Entonces vamos para hipertiroidismo. Bien. Entonces, el hipertiroidismo también es una respuesta autoinmune. La enfermedad más común, ¿verdad? Es enfermedad de Graves. Aquí tenemos una comparación entre una y otra. Normal, eso. Daril, por eso tiene un infiltrado inflamatorio también y toda esa célula. Ese autoinmune también, sí. Lo único que a diferencia de las otras, el target de esta autoinmune es el receptor de TSH. O sea que estos autoanticuerpos que se crean funcionan como si fueran TSH y van a estimular TSH receptor. Recuerden que los receptores de TSH, ¿dónde se encuentran? En la membrana, ¿verdad? Y van a producir entonces la estimulación de T3, T4. Es básicamente como si yo agarrara, hiciera algo que me estimulara esto aquí. Vamos a ver dónde estoy. Esto. Crear un anticuerpo que sea igualito a la TSH. ¿Entiende cuál es el mecanismo? Sí. Lo único que en este caso el paciente tiene hipertiroidismo, los niveles de TSH van a estar bajitos. ¿Por qué? Porque este está alto. Y recuerden que este bloquea este.
Pero el que lo está estimulando no es el que lo está estimulando, es este que está aquí. ¿Entienden? Es simplemente un autoanticuerpo que se parece a la TSH. Y por eso causa hipertiroidismo. Como ustedes se fijan, una respuesta celular CD8. ¿Cuáles son los CD8? Los linfocitos citotóxicos que van y destruyen ahí directamente. Una respuesta autoinmune directa. Recuerden que esos autoanticuerpos lo que hace es que marcan. Ellos de un punto ellos estimulan el receptor, pero ellos no van a estimular el receptor. Ellos van a marcar esa célula para destruirla. Porque una respuesta autoinmune donde el propio cuerpo está identificando una sustancia propia como antígeno. Entonces después la respuesta celular, o sea, con los linfocitos CD8 citotóxicos van y destruyen eso. Por eso ustedes se fijan que se pierde la estructura normal. Fíjense cómo nosotros vemos ese coloide bien cuadradito, ahí que podemos ver las diferentes, pero sin embargo aquí no podemos. Se pierde la estructura normal por la misma destrucción tisular que ocasionan los CD8, que recuerden que son citotóxicos, o sea, van a destruir células esa gente. Bien. Desde el punto de vista histológico, ajá. Tengo una pequeña confusión, pero si al final los CD8 terminan destruyendo los folículos, ¿por qué como quiera se produce el hipertiroidismo? Porque depende de la etapa donde tú encuentres la enfermedad. Para que eso destruya la tiroide entera, lleva un rato. Mientras tanto, tú tienes las hormonas tiroides elevadas. O sea, los CD8 no van a destruir la tiroide completa. O sea, no se la van a comer, sino que pueden destruir los folículos porque una respuesta inflamatoria, no una explosión nuclear. Pero enfócate en esto. Enfócate en que el anticuerpo es el que estimula la producción de hormonas tiroideas. No te confunda con los otros. ¿Está bien? Sí, sí. Pero no van a destruir la glándula completa, ¿eh? Bien. Aquí tenemos entonces dos conceptos. El bocio multinodular tóxico y la tormenta tiroidea. Eso simplemente son conceptos, que ustedes no lo van a evaluar sobre eso, pero para que sepan más o menos lo que es. El multinodular es cuando tú palpas la tiroide y tiene múltiples nódulos. Son nódulos, simplemente como esto. Aquí fíjense que ese nódulo es una expansión del coloide. Fíjense que ese coloide está expandido, como si fuera un quiste así, cuando normalmente debería estar dividido como hemos visto anteriormente. Y la tormenta tiroidea es una complicación que puede ocurrir cuando la glándula tiroides se estimula, cuando la glándula tiroides se corta por cualquier daño físico, como la compresión y todas esas cosas. Como que usted le prima y sale todas esas hormonas que están ahí, salen disparadas para sistémica, entonces ocasionan alteraciones, principalmente la alteración de los signos vitales. Principalmente de eso, aumento de la tensión arterial, porque como vimos anteriormente, si se fijan aquí, en este cuadrito, ¿dónde está lo de la piel? Lo de la presión, ¿dónde está? Aquí. La hormona tiroidea aumenta la sensibilidad a la estimulación beta adrenérgica, principalmente a los beta 1. Bien. Entonces, por eso. Ya sabíamos, o sea, esto lo vimos en las otras cosas, ¿verdad? Pero para asociar algunas cosas. Primero, hipertiroidismo. Decíamos que la primera causa era la enfermedad de Graves, que vimos que la fisiopatología eran autoanticuerpos contra los receptores de TSH, ¿no? Óseo multinodular, adenoma. O sea, es lógico que si usted tiene un tumor hiperproductor de una glándula, por eso adenoma, que produce hormona tiroidea, usted va a tener hormona tiroidea. Amiodarona, recuerden que la amiodarona, ¿qué tipo de antiarrítmico es? 3, clase 3. Ve, ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? La tirotoxicosis postparto y la tiroiditis postviral. Pero, esta es la más importante, es un efecto adverso común de esa, no solamente hiper e hipo. Recuerden que la miodarona causa hiper e hipo. Alteraciones en la tiroides causa la miodarona.
Por eso ustedes ven que está aquí abajo también en hipotiroidismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando una gente venga, si la TSH está bajita, hipertiroidismo. Bien, después usted va a ver que tiene esto elevado. Hipotiroidismo, entonces, tiroiditis Hashimoto más común. Después vimos la de Kerbein, después vimos la de Reiter, pero las más comunes en realidad son la de Hashimoto, la iatrogénica. La iatrogénica es porque hay que quitárselo, porque tiene un tumor, por lo que sea, porque el tejido no creció, porque estaba en la boca y lo quitaron, en fin. O también cuando hay ablación radioactiva. La ablación radioactiva es un tratamiento que se le da a los cánceres de tiroides, que básicamente se destruye la tiroides con radiación, pero ambas son iatrogénicas, ambos son resultados de procedimientos médicos. O sea, que mucha gente tiene hipertiroidismo, ¿verdad? Y porque tiene un adenoma, porque tiene un tumor ahí, entonces hay que quitársela, hay que hacer una cirugía o hay que darle radioterapia. Y eso va a hacer que un paciente que su problema antes era hipertiroidismo, ahora se convierte en un paciente que tiene hipotiroidismo. Bien, el hipotiroidismo es fácil, se maneja con bebiendo hormona tiroidea. Entonces es más fácil manejar el hipotiroidismo que el hiper desde el punto de vista clínico. Entonces, también hay fármacos que pueden causar hipotiroidismo. Litio es que causa hipotiroidismo. Litio causa hipotiroidismo y también el litio causa enfermedades renales. Principalmente, ¿cuál fue la que vimos ayer? ¿Qué causa el litio? Diabetes insípida nefrogénica, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan sí o no? Acá, yo estoy hablando solo aquí, déjame ver. ¿Ya me escuchan? Sí, pero yo no estaba bueno. en clase, no recuerdo yo. Y los otros, ¿sí recuerdan? Mírenla aquí, estaba en el first aid, está ahí. Bueno, apúntenlo por ahí, lo que no se acuerdan, lo vimos ayer, ¿eh? Entonces, importante eso. Siempre la causa más común, siempre lo más común, hipertiroidismo es Graves, para que se muestre lo contrario. Si no, entonces vamos a ver histología, a ver si vemos un nódulo, a ver si vemos un adenoma, o si está utilizando cualquier fármaco, si está preñado, bueno, era eso. Entonces, es importante eso. Como le dije, los principales son Hashimoto, iatrogénica y por fármacos. Y después de ahí, si tiene antecedentes de una gripe, una vaina, entonces usted piensa en Kerbein, si le duele cuando le toca. O piensa en Reiter, si tiene fibrosis y está dura la palpación y firme. Entonces, no terminamos las enfermedades tiroides. Pero fíjense, con la TSH usted hace rápido, ¿sabe cuál es? Hiper e hipo. Le digo porque, como ustedes vieron cuando hicimos la comparación, la sintomatología se solapa en algunas presentaciones. Entonces, es bueno, mientras más vaina uno tenga, para diferenciar una patología muchísimo mejor. Y como ustedes se han dado cuenta, aquí hay pila de cosas. O sea que traten de no confundirse. Si se confunden, traten de buscar una característica única que tenga una patología para identificarlo, que básicamente es lo que yo hice con esto. Adenoma tiroides, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de los tumores. No es funcional. ¿A qué se refiere con que eso no es funcional? Bueno, a que simplemente hace que la glándula aumente de tamaño, pero no aumenta la producción necesariamente, porque puede producirlo, pero hay algunos que no aumentan la producción de T3 y T4. Bien. Desde el punto de vista histológico, parecen folículos. Bien, por eso se llama folicular. Y es dentro del punto de la nomenclatura, ustedes saben que lo que terminan en oma, a diferencia de algunos tumores, son tumores que son benignos y no hacen metástasis. Díganme un tumor que termine en oma que sea maligno. Linfoma. Ok. ¿Cuál más? Están ahí en Ferset, ustedes se lo buscan. Pero lo lógico es que solamente sean estos que sean benignos. Melanoma es otro. Airo de hígado. También. Pero bueno, no invade vaso sanguíneo ni cápsula. Miren cómo se ve la histología. Ahora vamos con cáncer de tiroides. Cuando hablamos de cáncer son tumores malignos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el cáncer papilar.
o el carcinoma papilar, ¿verdad? Todo esto parecen papilas. Fíjense, como que suben así. Este es el más común. Histológicamente, tiene 2 hallazgos que lo ayudan a diferenciar la mayoría de los otros cánceres. Como este es el más común, es importante aprender esto. Son las células que parecen los Orphan Annie Eyes y los Amoma Varis, que son calcificaciones. Vamos a verlo cada uno. Estos son los Amoma Varis. Esa calcificación, así que parecen keratin pearls, o sea, como vaina de queratina, que son característicos de los cánceres epidermoides. Pero no, esto es calcificaciones. Se lo pueden leer los Amoma Varis, porque hay como 5 o 6 patologías que tienen Samoma Varis, y ese es uno de esos. Hay otras que son de tumores de ovario, y también los meningiomas. O sea, si ya ustedes saben que los meningiomas, un tipo de tumor de ovario y un tipo de tumor de cáncer son los únicos con Samoma Varis. Si ustedes ven este descubrimiento histopatológico, si se lo describen, le dicen, mira, encontramos un Samoma Varis, o se lo enseñan así como se lo estoy enseñando yo, ustedes saben que la respuesta debe ser una de las patologías que tiene cuerpo de Samoma. Y desde el punto de vista de tiroides, aquí tenemos el carcinoma que se llama carcinoma papilar. ¿Entendieron? Sí. Sí. Así que lo buscan ahí en patológica general de ciencia básica y miran los Samoma Varis, que es lo que es. Orphan Annie, son estas células que están aquí, que parecen los ojos de Annie la huerfanita. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es Annie la huerfanita? Lo que pasa es que no toda la gente que estudia medicina es contemporánea a ustedes ni a mí. Hay mucha gente que es pile vieja. Entonces, había unos muñequitos que se llamaban Orphan Annie. Unos muñequitos viejos de unos cómics, unos paquitos, como uno le llamaba aquí. No, y esta vaina. Esto no es contemporáneo. No, Orphan Annie. Creo que es así que se escribe. Miren eso. Esa es Anita la huerfanita. Parece que no querían dibujarle ojos. ¿Y por qué no los ojos del perro? Bueno, porque el perro no sabemos cómo se llama. Pero Annie sí, es un personaje famoso. Qué sé yo, hace mucho tiempo. Entonces parece que los doctores viejos asociaron eso con esta vaina. Esas son esas células, que son características también del tipo de tumor. O sea, tenemos 2 hallazgos histológicos característicos. Orphan Annie es característico de eso y Samoma Varis es de esta patología y de otras más. Que como estemos viendo los meningiomas, como estemos viendo los cánceres de ovario, vamos a ver ahí. También está asociada a mutaciones en un oncogen y un tumor suppressor gene. Ustedes vieron eso en patológica general, ¿verdad? Los oncogenes y los tumor suppressor gene. Así que es importante saber eso. Principalmente este BRAF, que está asociado a los cánceres tiroides, pero también está asociado a los melanomas. Y el RED, que está asociado a la neoplasia endocrina múltiple, o los MEN, si se acuerdan. Bueno, lo vamos a ver más adelante, o sea que está bien. Miren a ver el folicular. Ese era el que le decía. Este es adenoma folicular, un adenoma. Desde el punto de vista histológico, son iguales. Lo único es que el folicular, como este es un cáncer, ¿verdad? Folicular carcinoma, sí va a afectar, o sea, sí va a hacer metástasis, va a afectar la cápsula y los vasos sanguíneos. Esa es la diferencia en cuanto a su comportamiento como tumor, no en cuanto a la histología. Está asociado al RAS, que un tumor es un oncogen. Bien. Entonces, dame un momentito para borrar aquí. Ah, no, esto yo, sorry, parece. Esto yo lo escribí, fue con esto de aquí. Ok, entonces aquí tenemos el medular. Recuerden que la médula de la tiroides, o sea, el centro de la tiroides, produce otro tipo de hormonas que no son las hormonas tiroides. ¿Cuáles son las hormonas que produce la médula de la tiroides? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? La médula, Sí, de la glándula tiroides. la calcitonina. ¿Y qué es lo que hace la calcitonina? Disminuye el calcio, aumenta el fosfato en sangre. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo que yo le dije que a veces
cuando hay tumores de la médula tiroidea, se comienza a producir mucha calcitonina y que la calcitonina a veces no funciona. Y, o sea, una calcitonina que no es funcional. Entonces eso es una proteína y esa proteína no puede ser destruida. Entonces se deposita en los tejidos y causa amiloidosis. La amiloidosis ustedes la vieron en cardio, ¿verdad? Ahí como que la mencionan por arribita. Y que, Sí, mira, por las ahí. enfermedades restrictivas y Sí. dilatadas, amiloidosis. En renal la vamos a ver principalmente en neuro. Vamos a ver la enfermedad de amiloidosis sistémica, o sea, depósito de proteínas raras que no pueden ser destruidas. Pues entonces, cosa se caracteriza por eso. Los carcinomas de la médula, de la glándula tiroides, producen calcitonina. Esa calcitonina está producida en la célula C, ok, no, médula central, whatever. Está asociado al red gen, si nos devolvemos, está asociado a lo mismo que vimos allá atrás. Y ese amiloide puede depositarse de manera sistémica y producir, por ejemplo, un síndrome nefrótico, una enfermedad renal causada por depósito de amiloide. Puede producir demencia, puede producir cardiomiopatía dilatada y restrictiva, o sea, muchas vainas sistémicas puede tener. Pero lo importante es saber qué es lo que produce y cómo se ve. Bien. Piense que se ve muy diferente a los otros. Pero no lo van a preguntar tanto desde el punto de vista de histología, se van a ir más como a la complicación de que se produzca mucha calcitonina. Pero es el que menos van a preguntar de todos. Lo importante es saber a qué está asociado aquí, porque ustedes van a ver cuando se lean este gen, ustedes van a ir a embotellarse eso en el first aid que está ahí, para que sepan todos los tumores que están asociados. Pues si dicen que eso está positivo, entonces ya ustedes ven, bueno, ¿en qué estamos? ¿En tiroides? Pues eso. Bien. Ok, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya vimos esto. Vamos a hacer este análisis. Este análisis es la relación de las enfermedades paratiroides desde el punto de vista de gráfico. ¿Por qué le estoy enseñando este gráfico? Bueno, porque este gráfico lo preguntan mucho. Este gráfico, en vez de poner estas cosas, agarran y hacen así. ¿De qué esta patología que tiene el paciente? ¿Dónde caería en este gráfico? En la letra A, en la letra B, en la letra C, en la letra D, en la letra E. Y te lo ponen eso en las opciones. Por eso se lo voy a pasar a explicar. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a hacer una relación. Primero, cuando nosotros tenemos un gráfico, lo primero es analizar cuáles son las variables. Aquí vemos que en el eje vertical tenemos la concentración de PTH y en el eje horizontal tenemos las concentraciones de calcio. Bien, si nosotros analizamos entonces una patología donde los niveles de PTH estén elevados y los niveles de calcio estén elevados, nos encontramos aquí. Vamos a ponerle a el punto A. Fíjense que desde el punto de vista del calcio, miren los niveles aquí elevados, ¿verdad? Y desde el punto de vista del PTH, miren los niveles aquí elevados. Eso me daría el punto A. ¿Se ubican? Sí. Entonces, fíjense cuáles son las causas. ¿Qué tenemos? Eso se le llama hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué? Porque ocurre cuando tenemos hiperplasia de la glándula tiroide, paratiroide, que diga adenomas o carcinomas. O sea, fíjense que todas tienen que ver con el aumento de las células, ya sea porque hay una hiperplasia o ya sea porque hay unos crecimientos tumorales. ¿Se fijan? Si hay mucha PTH, eso va a activar. ¿Se acuerdan la función de la PTH? ¿Cuáles eran? Aumentar el calcio en sangre, disminuir el fosfato y aumentar la vitamina D, creo. Exacto. Entonces, todo eso da como final aumentar los niveles de calcio, ¿verdad? O sea, que yo tengo mucha PTH, es lógico que tenga mucho calcio. ¿Entienden? Pero ustedes dirán, pero Daríl, pero no que el calcio elevado inhibe la PTH. ¿No era así? Debería ser. No era así. No es así. O sea, mira, calcio elevado, pero me inhibe toda esa vaina. Y entonces, ¿qué es lo que Daríl está diciendo? O lo que Daríl está diciendo es lo mismo que le explicó ayer, que los tumores no responden al feedback inhibition, o sea, no responde a eso. Puede haber pila ahí, lo trata de inhibir, pero no puede porque es un tumor, un adenoma. ¿Entienden el por qué? ¿Mm? Sí. Sí. Ok. Vamos ahora con una enfermedad donde los niveles
de PTH estén bajitos y los niveles de calcio estén bajitos. Entonces, eso me va a dar aquí bajito y ese ahí bajito. O sea, que si me voy de aquí a aquí y aquí, vamos a suponer que estamos ahí. Esto vamos a llamarle el punto B. Entonces, hipoparatiroidismo. ¿Cuáles son las causas de hipoparatiroidismo primario? Que la quiten en una cirugía, principalmente complicación de tiroidectomía, se llevan las paratiroides. Esa es una de las complicaciones. La otra complicación de la cirugía tiroides es una afección al nervio laringio recurrente que puede producir ronquera o dificultad para hablar después que la gente se opera. Esas son las dos más comunes. O una destrucción autoinmune. Hipoparatiroidismo, porque nos la llevamos en una cirugía o por una enfermedad autoinmune que la destruyó. Si no hay hormona paratiroidea, entonces no hay calcio, porque se supone que el que mantiene los niveles de calcio elevados es esa, y eso nos daría el punto B. ¿Me siguen? Sí. Ok, vamos ahora al hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué sería eso? Bueno, una patología donde los niveles de hiperparatiroides, de hormona paratiroide están elevados y los niveles de calcio están disminuidos. Vamos a poner que esta sería el punto C, ahí. ¿Cuál sería esa? Bueno, una gente que tenga deficiencia de vitamina D o falla renal. Porque el que tiene deficiencia de vitamina D no puede reabsorber calcio a nivel intestinal. Porque recuerden que la vitamina D, si nos devolvemos, ¿verdad? Es quien modifica, coño. Es quien modifica los niveles a nivel periférico, aumentando la reabsorción ósea o aumentando la absorción a nivel intestinal. Entonces, no vamos a tener calcio por eso, porque eso no se está activando. Porque no estoy teniendo eso. No estoy teniendo vitamina D. Estoy teniendo deficiencia de vitamina D. O también puedo tener deficiencia de vitamina D porque el riñón está dañado y no puede convertir la vitamina D de la 25 hidroxilasa, no puede venir a actuar a 1,25 hidroxilasa y convertir la forma de la vitamina D activa. Por lo tanto, es lo mismo. Serían deficiencia de vitamina D, ya sea porque la gente no la consume, o ya sea porque la consume y tiene un síndrome de mala absorción, porque recuerden que la vitamina D es liposoluble. O sea que si usted tiene un trastorno de mala absorción, usted va a perder vitamina D, porque es una de las primeras que se va a producir la mala absorción. Problema de la vesícula biliar, problema de páncreas, cualquier vaina puede producir deficiencia de vitamina D. O no comerla, o no exponerte al sol, porque recuerden que el metabolismo de la vitamina D viene del metabolismo de los lípidos que se encuentran en la piel. Bien, por eso hay países donde la gente coge sol como parte del tratamiento para deficiencia de vitamina D, o come alimentos enriquecidos. Entonces me daría el punto 6. ¿Le llegaron? ¿A cuáles son las razones? Ok, entonces vamos ahora con una patología donde hay pilas de calcio. Miren aquí, elevado. Los valores normales de calcio andan por aquí. Bien. Vamos por ahí. Aquí está elevado y la PTH está bajita. Esto me daría punto D. Ponelo ahí. Entonces, fíjense que aquí, eso quiere decir que los niveles altos de calcio inhibieron la PTH, por eso está bajita. ¿Qué tenemos aquí? Exceso de calcio, una gente que come mucho calcio, por la razón que sea. O cáncer, pero ¿a qué tipo de cáncer me refiero? Me refiero a los tipos de cáncer que tienen un síndrome paraneoplásico, que producen una hormona parecida a la PTH. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, de células pequeñas, produce un síndrome paraneoplásico que produce un PTH-related peptide, o sea, produce un péptido que se parece a la PTH. Y entonces aumenta la reabsorción de calcio independiente de la PTH. Por eso los valores están bajitos. ¿Entendieron eso? Es como que yo haga esto. Ustedes recuerdan ahorita, es el mismo mecanismo básicamente que lo que explicamos ahorita con Grave. Exacto. Miren aquí. Imagínense que yo, cónchale, vamos a poner, aquí está todo esto. Imagínense que yo, en vez de ser esta PTH, ¿verdad? Que está aquí, que me va a hacer toda esa función, sea otra PTH
related peptide, que me va a hacer esta función de estimular por aquí, me va a hacer esa función de estimular por allá. Pero independientemente a eso. ¿Por qué? Porque cuando esto esté alto aquí, me va a inhibir esta función. Pero esta va a seguir estimulando y está produciéndose. Y está estimulando y está produciéndose. Y estimulando por aquí y por todos lados. Pero no es la PTH. Es una vaina que se parece a la PTH, que la forman esa célula loca que tiene ese cáncer de células pequeñas pulmonar. Como estamos viendo ahí, vamos a ver a qué yo me refiero con eso. Porque es un tejido diferente, un tejido neuroendocrino. O sea, esas células pulmonares producen hormonas. No deberían, ¿verdad? Entonces, es un síndrome paraneoplásico, básicamente, lo que estamos viendo aquí. O la gente que consume mucho calcio. Entonces, tenemos esos 3 escenarios que si lo ponemos con letras, yo pudiera decir A, puedo poner B, puedo poner C, puedo poner D, y puedo poner aquí E. Esa ahí es la de la osteoporosis. La osteoporosis, la gente no tiene problemas con los niveles de calcio ni nada de eso, ni con lo de la PTH. El problema de osteoporosis es, desde el punto de vista del ejercicio, la gente que tiene una vida sedentaria y por tanto las comunicaciones, o sea, las interconexiones que hace la mastoidea son menos densas y por tanto tienen más espacio. También está la osteodistrofia, que antes tenía osteoporosis, pero eso lo vamos a ver como estamos viendo reumato. Pero no tiene que ver con los niveles de calcio, no tiene que ver con la PTH. Así que ese es un escenario que le puede pasar donde los niveles de PTH van a estar normales, los de calcio también. Entonces es importante identificar eso, porque fíjense cómo tenemos, miren, aquí tenemos las patologías primarias de la PTH, adenoma, hiperplasia, PTH aumentada, calcio aumentado. Luego tenemos las que no dependen de PTH, hipercalcemia, casi siempre que la gente está consumiendo mucho calcio, un síndrome paraneoplásico. Bien, la PTH está bajita. Tenemos hipoparatiroidismo primario, donde ambas están bajitas aquí, porque no la llevamos o porque una enfermedad autoinmune la destruyó. O tenemos hipoparatiroidismo secundario, que es a consecuencia directa de deficiencia de vitamina D, que puede ser por un trastorno de absorción intestinal, o puede ser por deficiencia en la dieta, lo que sea, o también por falla renal. Entonces es importante que sepan todas esas cosas para que se ubiquen en este gráfico y cuando se lo pongan así de esa forma, la saquen buena. ¿Entendieron? Una pregunta. ¿Por qué en ese gráfico dice diagnóstico de enfermedades paratiroides? O sea, primero me pone en el centro lo normal. O sea, sí, para que tú sepas que la PTH y el calcio, si tú lo unes ahí, eso es lo normal que esté como de aquí a aquí, y lo normal que esté como de aquí a ahí. Ok, y en caso de que sea una pregunta donde la respuesta sea así como normal. Usted mencionó me pueden poner un escenario de la osteoporosis, pero, o sea, ¿qué relación tendría la osteoporosis con con las hormonas paratiroides normal? No entendí eso. Exacto, no tiene ninguna, por eso es normal. Lo que pasa es que lo ponen ahí porque uno asume que todas las enfermedades de los huesos tienen que ver con el calcio y la PTH. Ok, está bien. Una cosa es que tú tengas aumento de la reabsorción ósea, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Mira, el hueso tiene una capa externa y tiene el centro, ¿verdad? Que están los trabéculos, toda esa vaina, ahí adentro. ¿Tú alguna vez has mordido un hueso de pollo y has visto que el interior es diferente al exterior, ¿verdad? Sí. La reabsorción ósea se hace en la superficie, aquí. La densidad, lo que da la osteoporosis, es qué tan densos sean esas intercomunicaciones que tiene aquí. Son dos lugares diferentes. No sé si me entiende. Sí. Ok. Oye, y otra pregunta. Tú sabes que ya que tú mencionas el tema, yo leí como que se le daba PTH a personas con osteoporosis. Es decir, yo leí algo como que se le daba como bolos pequeños diarios, algo así. ¿Por qué? ¿Por qué tú le darías PTH a una gente con osteoporosis? ¿Segura que fue osteoporosis? Lee bien, busca eso y lo manda. O sea, yo te pregunto, pues como tú dijiste que no tiene que ver, ahora no entiendo por qué se lo dan.
No, hay que ver dónde tuviste eso. Búscalo, para verlo, luego lo manda. Pero la PTH no es tratamiento de osteoporosis. Está bien. O a lo mejor tú leíste una vaina experimental, una vainita estudio, una vaina así. No, fue un cosa para esto, pero yo no me recuerdo cómo se llama. Pues está bien, búscalo, porque hasta donde yo lo sé, el tratamiento de la osteoporosis no es PTH. Yo lo reviso bien. Se usan otros fármacos que se llaman bifosfonatos, que hay que durar media hora sentado porque te lo beben. No se pueden acostar porque causan esofagitis. Está bien. Y el ejercicio, claro. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto. Entonces, Cushing, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar de Cushing. Cushing. Este es un paciente que tiene un cuerpo de Cushing. Mire, ustedes lo están viendo, así es que son la mayoría. Se lo van a escribir desde el punto de vista físico la mayoría tiene que ver con aumento del depósito, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa con los esteroides? Recuerden que los esteroides, todos estos jóvenes que están aquí, principalmente estos que están aquí, modifican la cantidad en que se depositan las macromoléculas en el organismo, específicamente el tejido adiposo. Si se fijan, la mayoría de estas personas tienen algo que se llama obesidad central, o sea que sus extremidades son normales, sin embargo, su abdomen, sus mamas y su espalda, todas tienen obesidad. Bien. Tienen la cara también, por eso tienen la cara así. Tienen hipertensión, recuerdan la hipertensión por lo que yo le expliqué, si por ejemplo tienen mucho cortisol, el cortisol se parece mucho a la aldosterona, la diferencia es una reacción enzimática nada más básicamente, por eso pueden tener hipertensión. Obesidad central, cambios en la piel que son dependientes de estrógeno, como por ejemplo arañas vasculares, también estos pacientes pueden tener ginecomastia si son mujeres, si son hombres. Aquí no sabemos qué es un hombre o una mujer, no se sabe. Y esas son las cosas que van a usar para describir la historia clínica. Moon faces, buffalo humps, esas son características que van a utilizar. Y la osteoporosis, porque recuerden, como estamos hablando de las funciones de los esteroides, principalmente del cortisol, pero cualquiera puede hacer esa función, que inhibe a los osteoclastos. Inhibe, estimula los osteoclastos, estimula los osteoclastos y por tanto produce osteoporosis. Bien, entonces, lo más importante es la descripción física del paciente y entender que aunque ustedes vean a ese paciente así, este no es el paciente típico de Cushing. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué actividad física usted cree que hace este joven que está ahí? Ninguna, comer. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿a qué yo me refiero con que no necesariamente un paciente típico? Hay personas que utilizan esteroides por dos razones. Primero, las personas que utilizan esteroides porque su patología depende del tratamiento de esteroides. ¿Cuáles patologías ustedes conocen que su tratamiento depende de esteroides? Vamos a ver aquí. Cáncer. No, los cánceres no usan mucho esteroides. El linfoma dan dexametasona. Sí, pero ese no es el tratamiento habitual. Se utilizan otra vaina ahí que son específicas para eso. Las enfermedades autoinmunes. Bien, enfermedad autoinmune, enfermedades también, por ejemplo, el asma, enfermedades que cursen con dolor crónico. ¿Por qué? Porque la síntesis del ácido araquidónico, como les enseñé el otro día, nosotros vemos que los esteroides inhiben la fosfolipasa 2 y que la fosfolipasa 2 es lo que convierte en ácido araquidónico, que después va a ser convertido en leucotrienos, que tiene que ver con el asma, y en prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano, que tienen que ver con las enfermedades inflamatorias. O sea que en Estados Unidos, la gente con asma
Bueno, aquí también, lo que pasa es que el asma aquí lo tratan como le da la gana. Pero hay pacientes que según los criterios clínicos y la frecuencia de sus ataques de asma, necesitan tratamiento con esteroides. O enfermedades inflamatorias, o también el cáncer, como ustedes mencionaron, pero la mayoría de esas enfermedades del Cushing es por esteroides exógenos. Esas son la gente que están enferma, pero también hay personas que utilizan esteroides de manera, vamos a llamar, recreacional, que son las personas que hacen ejercicio, utilizan esteroides y puede ocasionar Cushing. Así que sepan que la causa más común es exógena, ya sea porque lo necesita porque está enfermo o porque la gente lo utiliza. Es fácil darnos cuenta que lo utiliza porque normalmente son deportistas, principalmente fútbol americano o lucha, una vaina de eso. Porque los esteroides aumentan, entonces si son esteroides masculinos, aumentan la distribución de masa corporal y todas esas cosas. Y eso es tan así que eso está prohibido dentro de los deportes. Ustedes no han visto en pelota cada rato. ¿Qué pelotero famoso dominicano se quedó fuera del Salón de la Fama porque utilizó esteroides? Sammy Sosa. No, O por el este, bate. no fue el de J-Lo, el esposo de J-Lo, el novio. No, fue Sammy Sosa, yo creo. Sammy Sosa fue por el bate. Fue por el bate. Ah, El sí, otro, verdad. de Alex J-Lo. Rodríguez. Sólido como Bani. No, también Manny Ramírez. Y eso pasa cada rato. O sea, si te descubren que tú utilizas esteroides, porque eso aumenta la fuerza, la agresividad y toda esa vaina. También hay otras causas como la hiperplasia adrenal, que la vimos, la congénita, cuando estamos hablando de los niños, en adultos puede ocurrir, aunque es más común en niños. Y ya el otro menos común es un adenoma pituitario que sea de ACTH. Pues recuerden que la ACTH es la que va a venir y va a estimular esta enzima que está aquí, que nos interesa a nosotros, que es la colesterol desmolasa. Recuerden, esta se produce en la hipófisis, viene aquí, estimula el colesterol desmolasa y la colesterol desmolasa va a convertir el colesterol en pregnenolona. Y eso se va a ir por aquí, para aldosterona, o sea, por aquí para cortisol, o sea, por aquí para hormonas sexuales, siempre y cuando no haya deficiencia enzimática, ¿verdad? Como vimos la hiperplasia adrenal congénita. Entonces, eso. Entonces, recuerden que los adenomas pituitarios, ¿verdad? Son tumores en la hipófisis, pero que estos son los menos comunes. ¿Cuáles son los tumores de la hipófisis más comunes? Los prolactinomas. Exacto, o sea, que es muy poco probable que sea uno de estos. Así que, por aquí primero. Bien, si no es por aquí, pero lo más común es lo primero. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, amenorrea, inmunosupresión, porque son esteroides, e hiperglicemia, porque recuerden que el cortisol es un mineralocorticoide que causa aumento de la glicemia. Recuerden que la única que la baja es la insulina, este la sube. Bien. Entonces ahí tienen Cushing. ¿Cómo va a tener los niveles de ACTH Cushing? Si es primario. Recuerden si es primario la glándula, si es secundario la hipófisis, si es terciario el hipotálamo. ¿Cómo va a tener un paciente con Cushing primario la ACTH? Porque sea por una hiper... Ajá. Yo creo que normal o disminuida. Exacto, porque si nosotros tenemos, ¿verdad? Que el feedback es así, nosotros tenemos ACTH. Vamos a suponer que el resultado final aquí es cortisol. Si yo lo que tengo, por ejemplo, aquí abajo, varias razones. Si es un esteroide exógeno, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo va a estar la ACTH? La ACTH va a estar bajita porque esto va a estar bloqueando esto. Sin embargo, quien está estimulando esto de ahí, no lo está estimulando nadie porque tú estás utilizando el esteroide de manera exógena. O sea, ya tú estás obteniendo este producto final sin tener que crearlo. ¿Entiendes? Pero sin embargo, ese va a bloquear la producción de esta de ahí. Esto es como que tú te lo inyectes, ¿verdad? Exógeno. ¿Entiendes? ¿Cómo va a estar la CTH? Ese es cuando es exógeno. Ahora, si es primario, porque tú tienes una hiperplasia adrenal, como vimos en el caso de hiperplasia adrenal congénita, pues la CTH también va a estar bajita. No Ambos entendí.
el ejemplo. Ok, desde el punto de vista de producción, el exógeno y la hiperplasia adrenal van a aumentar los niveles periféricos, porque en una, ¿verdad? Tú tienes hormona esteroide, ¿verdad? ACTH. Eso es lo normal. Si este se acumula, bloquea ese. Cuando en la vía exógena tú no lo creas, no dependen de la ACTH y la cantidad de esteroides que tú tienes. Es que tú simplemente lo usas, no depende de eso. O sea, no es la glándula suprarrenal que lo está produciendo, eres tú mismo que te lo estás poniendo. Y por eso entonces la ACTH va a estar bajita y esto va a estar elevado desde aquí, porque tú lo estás obteniendo de afuera, no de esta vía. Esta vía no, de afuera. Por eso ACTH bajita y los mismos esteroides, el mismo cortisol lo disminuye. ¿Ahora entendiste? Sí, ahora sí. La hiperplasia adrenal es la misma glándula que lo produce, sin estimulación de la otra. Eso mismo que tú estás ahí. Una hiperproducción, y como tú estás teniendo una hiperproducción, aumenta los esteroides, entonces va a bloquear la liberación de ACTH. Entonces, bueno, ahí sí hay problema. Ahora, si es que tú tienes un adenoma pituitario, entonces tú vas a tener esto. Aumento aquí, aumento aquí. Daril, pero ¿y si eso no está bajito, no debería bloquear eso como tal? Entonces recuerden, si es un tumor, no va a responder al feedback inhibition, entonces se va a mantener ahí subiendo. ¿Entienden? ¿O no? Sí, Ok, Sí, sí. bien. Importante, presentación clínica. ¿Cómo se ve en esa gente? Por la que la gente se queja. Aparte de verse así, ¿verdad? Oye, es un cuerpo terrible. Aunque yo creo que todo, cuando tú escribes Cushing en Google, debe salirte una gente así. Es como que uno se asusta. ¿Cómo uno hace el diagnóstico de esta vaina? Esto es importante, pues se lo van a preguntar. Presten atención. Cuando tú sospechas que un paciente tiene Cushing, tú quieres ver si efectivamente tiene los niveles de cortisol elevados. Entonces tú puedes hacerlo de varias formas. Puedes medir los niveles de cortisol en orina en 24 horas. ¿Cómo se mide eso? Tú le das un galón al paciente y el paciente orina en un galón. Y ese galón se lleva a un laboratorio y se contabiliza el cortisol en 24 horas. Y ahí uno determina si está normal, bajito o alto. Bien. También se puede medir el cortisol en la saliva, tarde en la noche. O también se puede medir esta vaina con la supresión de dexametasona. La dexametasona es un esteroide potente, de hecho, es el más potente de todito. Como ustedes están viendo esteroides desde el punto de vista farmacológico, entonces se van a dar cuenta que la dexametasona es el equivalente al cortisol, pero que es como 100 veces más potente. Entonces, a una gente, imagínate, vamos a poner este esquema, ¿verdad? Vamos a poner ACTH. Si yo le doy un fármaco que es análogo a un esteroide, eso quiere decir que si yo le doy un análogo que es un esteroide, dexametasona, ¿verdad? Lo normal es que como ese esteroide se eleva, me disminuya los niveles de ACTH, porque me la está bloqueando. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, si cuando yo le doy esa dexametasona, los niveles de ACTH disminuyen, me voy por esta parte, ¿verdad? Eso se llama síndrome de Cushing independiente de ACTH. ¿Cuáles vamos a ver ahí? Los esteroides exógenos o los tumores. Lo mismo que estábamos viendo ahorita. Bien, ya sea porque tú lo estés hiperproduciendo. El problema ahí no es el ACTH, el problema no es eso ahí arriba. No tiene que ver con eso de abajo. El problema es que lo está entrando de manera exógena, ¿verdad? Como en este caso, un deportista o una gente con alguna enfermedad, o tiene un problema en la médula, puede tener una hiperplasia, un tumor adrenal. Bien.
Entonces, en el otro escenario, vamos a borrar. Espérate. En el otro escenario, entonces, tenemos que, si yo tengo, ¿verdad? TH, yo le voy a dar esa dexametasona a un esteroide. ¿Y qué va a pasar con eso? Si yo le doy esto que está aquí. Y la ACTH se eleva. Entonces aquí vamos a tener los síndromes de ACTH dependientes. Los síndromes de Cushing dependientes de ACTH. Eso que nosotros le damos es una dosis baja de dexametasona. Por lo tanto, esa dosis, como es muy bajita, en vez de desbloquear, lo que va a hacer es que va a estimular la ACTH, o sea que la ACTH está reactiva. Si ya llegamos a ese paso, vamos a hacer dos cosas. O podemos irnos por este lado y darle una dosis alta de dexametasona, o podemos hacer una estimulación de la CRTH, que ustedes saben que es la que estimula desde el hipotálamo. Bien. Si nos vamos por la dosis alta de dexametasona y vemos que no hay supresión, ya que yo le voy a pile dexa, bajito debería estimularla, pero alto la suprime. Tiene sentido eso. Entonces, si no se suprime con una dosis alta, eso quiere decir que es una secreción ectópica de ACTH en la glándula. Bien, ¿a qué se refiere eso? Hay tumores que producen ACTH, principalmente tumores en los pulmones. Entonces, ahí podemos relacionarlo con eso. Si se suprime bien, entonces es una enfermedad de Cushing. ¿A qué se refiere con la enfermedad de Cushing? Una enfermedad de Cushing se le llama cuando el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo. Por eso mandamos a hacer MRI de la pituitaria, para ver si es que hay un adenoma pituitario adentro. Si nos vamos por la estimulación de la CRH, entonces, si nosotros estimulamos esta de aquí, quiere decir que esta de aquí se va a estimular y quiere decir que esta de aquí se va a estimular. O sea, la producción final, no la de dexametasona, imagínense que ese es otro esteroide, cortisol. Entonces, ahí llegamos a enfermedad de Cushing, que es lo mismo. La enfermedad de Cushing viene siendo que el problema está ahí arriba. Y si no funciona nada, cuando yo estimulo eso, entonces debe ser ectópica. O sea, podemos hacer cualquiera de las dos. La que casi siempre utilizo, fíjense que es lo mismo, de la CRH y la HAI2 aquí. Entonces, casi siempre se van a ir por este lado en el experimento del paciente. Le dan una dosis alta, si no suprime, es porque es ectópica la producción, o sea, que no tiene que ver con la glándula suprarrenal. Puede estar entonces ahí o en el tórax, y si la supresión es adecuada, entonces va a estar la pituitaria. Después más adelante vamos a hacer preguntas del tema, porque esta parte es fácil, ¿verdad? Esta, muy fácil esta. Se complica aquí. Pero si usted se organiza por parte, simplemente lo organiza en hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántas preguntas usted tiene que hacer al caso clínico? Lo primero es, aquí, con esa prueba, ¿qué pasa con la CTH? Bajó. Ya son estos. Se elevó. Entonces, vamos a darle ahora una dosis alta de ACTH. A ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿No se suprimió? Ok. Esa. ¿Se suprimió con la dosis alta? Pues esta. ¿Entienden? Dos preguntas. Una aquí, bajito o alto. Si está bajito, de una vez esta. Ahora, si está elevado, le damos la dosis alta. Si es la dosis alta, entonces, ¿qué pasa? Si no hay supresión, estas enfermedades. Síndrome paraneoplásicos. Si hay supresión, entonces tiene que ver con la pituitaria. ¿Se fijan con esa organización? Sí, esta es la más fácil. Esta, una sola pregunta, esta dos. ¿Entendieron eso? Sí. Sí.
Cuando estemos haciendo preguntas, vamos a decir verdad. Más o menos. Exacto. Vamos a ver insuficiencia adrenal aquí, o enfermedad de Addison. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no hay aquí? No hay aldosterona. Si no hay aldosterona, entonces hay un problema. Ahora, ¿cuál es la razón fisiopatológica de por qué no hay aldosterona? Puede ser una enfermedad autoinmune que destruye la glándula suprarrenal, la zona fascicular donde se produce la aldosterona, o puede ser que no haya ACTH, por la razón que sea, porque recuerden que la ACTH es la que me va a estimular toda esta creación de todas estas cosas. Bien, si no ACTH, pues no. Bien, imagínense que tenga panhipopituitarismo, hipopituitarismo por un síndrome, ¿cómo que se llama ese que vimos ayer? Cuando la embarazada sangra mucho después de parir y se jode la hipófisis. Hijan, ¿se acuerdan? Sí, Leishman. Yo lo iba a decir. No, Les Nyhan no. Sihan, Sihan. Ah, Les, ajá, bien. Ah, Chihan Syndrome. Ay, Dios mío. Claro, Les Nyhan está lejos, lo hablamos ayer también, pero está cool. ¿Y este muchacho por qué tiene la boca prieta? Díganme ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene hiperpigmentación? ¿Por qué tiene, o sea, no me refiero, fíjense una diferencia, porque ustedes han visto a gente con la encía negra, ¿verdad que sí? Sí, pero no tan negro. No, pero negra entera. Pero lo importante no es que esté negra, lo importante es que miren aquí. Todo eso es hiperpigmentación. Y esa persona no tiene la encía negra, le puso negra, porque fíjense dónde la tiene esa cosita como roja. ¿Recuerdan lo que explicamos? Voy a enseñarles. A ver dónde está el... Déjenme ver dónde... Yo creo que está para acá adelante. Esto lo vimos ayer, pero para que entiendan por qué. No. Pero es simplemente para relacionar que tiene que ver las deficiencias de... Recuerden que la ACTH también se produce, no son de estas imágenes, pero que vimos que ayer que también se producen conjuntamente la hormona estimulante, los melanocitos y las endorfinas, ¿recuerdan? Sí. Bien, entonces por eso, imagínense ustedes que yo no tengo cortisol. Bueno, en este caso no es cortisol, es aldosterona, sorry. No tengo aldosterona, entonces, bueno, como no tengo aldosterona, no voy a bloquear la producción de ACTH, ni de hormona estimulante de melanocitos, ni las endorfinas. Entonces, recuerden la función de la aldosterona. ¿Qué es lo que hace? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Por eso tenemos que si no tenemos aldosterona, no vamos a reabsorber el sodio, por tanto el sodio no va a estar en el espacio intravascular y por tanto el agua no va a seguir el sodio y por tanto vamos a tener hipotensión. Lo otro es como la aldosterona elimina potasio, si no tenemos aldosterona no se elimina potasio, se acumula potasio, produciendo hipercalemia, que no va a producir alteraciones en la onda T, en el electrocardiograma, haciéndola más grande, produciendo arritmia y la gente se muere. Bien. Alcalosis metabólica, acidosis metabólica, la vamos a ver cuando estemos viendo renal, las alteraciones metabólicas, pero ustedes saben que es una enfermedad que se caracteriza por un pH bajito a expensas de una cantidad de bicarbonato disminuida. Y la hiperpigmentación tiene que ver con la melanocyte stimulation hormone, que como le dije, se produce por la misma estimulación que se produce la CTH. Entonces, por eso tiene hiperpigmentación este tipo de paciente con deficiencia adrenal, con enfermedad de Addison. Hay dos razones por las cuales una gente puede tener esa deficiencia de aldosterona. Primero, por autoinmune. En autoinmune vamos a ver debilidad, fatiga, dolor muscular y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque recuerden que la enfermedad autoinmune tiene un componente inflamatorio. Recuerden que estamos hablando de la interleucina 1, la interleucina 6 que mencionamos, que eran caquexina, que hacen que la gente baje de peso.
Por lo tanto, tú tienes una enfermedad autoinmune por mucho tiempo, tú puedes tener todas estas cosas. Bien. O tuberculosis, cualquiera de las dos. Claro, en este caso sería tuberculosis miliar, o sea, tuberculosis terciaria. Es una complicación de un paciente que esté inmunodeprimido, porque esa tuberculosis se expande en todo el cuerpo, afectando la glándula adrenal. Bien, entonces tenemos dos causas que se la pueden preguntar así. Tenemos primaria, donde el problema de la glándula que está destruida, o tenemos secundaria y terciaria, que el problema ahí es la ACTH, ¿verdad? Entonces, cortisol en ambas está bajito. La aldosterona aquí está bajito, pero en la secundaria o terciaria la aldosterona está normal. Bien, concentraciones de ACTH primaria, que es la glándula, va a estar elevada, pero si es secundaria, que es porque la glándula está dañada, bueno, pues va a estar disminuida. Sodio, bajito en esa porque no tiene aldosterona, y como esta aldosterona está normal, pues normal. Potasio, como no tiene aldosterona, está alto, y como esta está normal, está normal. Bien, es la más primaria, básicamente. Aquí tenemos un tumor que es común en niños, que se llama neuroblastoma, que se caracteriza porque desde el punto de vista embriológico proviene de una parte que se llama la cresta neural. Eso va a tener importancia cuando estemos viendo neuro, pero si ustedes quieren desde ahora se lo pueden ir aprendiendo, todos los derivados de la cresta neural. Porque así mismo, como yo le estoy diciendo, que las células que forman el neuroblastoma, yo puedo presentar a usted un caso clínico característico de un neuroblastoma, que es un tumor muy común en niños y que cursa con hipertensión, porque aquí lo que pasa es que es un tumor a expensas de la médula de la glándula suprarrenal. Y la médula de la glándula suprarrenal, a diferencia de la corteza, que la corteza produce cortisol, aldosterona y hormonas sexuales, la médula produce adrenalina y noradrenalina. O sea, es el lugar en el organismo que de manera sistémica produce adrenalina y noradrenalina para que hagan su función en la sangre como hormona. A diferencia de la adrenalina y la noradrenalina que se produce en el sistema nervioso central, que funcionan como neurotransmisores. Son diferentes lugares donde se produce, pero al final, este es el lugar donde se produce en el organismo por el sistema nervioso central, porque ese tejido de ahí viene de la cresta neural. La cresta neural proviene del ectodermo, y el ectodermo es la capa que del sistema nervioso central y el tallo encefálico, o sea, es lo que da la parte neurológica, ese tejido. Entonces, conocer eso es importante porque desde el punto de vista histológico hay marcadores que podemos utilizar, por ejemplo, el S100 que nos marca tejido neuroendocrino. Eso es algo importante, lo vamos a ver en neuro también, pero para que sepan que estas células de aquí tienen un origen neurológico. Bien. Puede ocurrir en cualquier lado los neuroblastomas de la cadena simpática. Bien, la cadena simpática es simplemente ganglios, que son acumulaciones de tejido nervioso fuera del sistema nervioso central, ustedes saben eso. Pero los ganglios, no los linfáticos, sino los ganglios que tienen que ver con el sistema nervioso central. Bueno, periférico en este caso. Entonces, en la mayoría de los casos, entonces va a ser un aumento de tamaño en la glándula suprarrenal. Si nosotros vemos esto aquí es una tomografía. Estamos ubicados en los pies del paciente y tenemos una visión donde esto es anterior y donde esto es posterior, donde esto es derecho, donde esto es izquierdo. Bien, entonces aquí, donde deberían estar los riñones, se ve eso. ¿Cómo yo sé que deberían estar los riñones? Bueno, mira un riñón ahí y aparte estoy viendo el hígado. Eso quiere decir que yo estoy en la cavidad abdominal arriba. ¿Qué quiere decir? Que esta vaina es tan grande que opaca el riñón. Recuerden que la glándula suprarrenal es chiquitica en comparación al riñón. Es tan grande que lo opaca. Y sube tan alto, es tan grande que puede llegar a los niveles del hígado. Eso es para que entiendan más o menos las dimensiones, que eso que están viendo ahí es algo muy grande. Disculpe, ¿que puede llegar a? No lo escuché. Oh, hasta el hígado, mira. Eso está en el hígado metido. Todo esto en el hígado. ¿Ustedes saben ver tomografía? Bueno, yo puedo interpretar algo, pero no porque haya... Está bien, le voy a mandar una página para que practiquen.
Esta página se llama Castle Mountain. Sirve para esa. Bueno, con eso fue que yo aprendí. Ahí te tienen los diferentes cortes. Y lo bacano que tiene esta página es que, mira, tú puedes elegir, por ejemplo, a mí no me interesa ese corte muscular. Vamos a quitarlo. Vamos a quedarnos con esos 3. ¿Verdad? Entonces yo hago así. Sorry. Vamos a quedarnos con eso. Lo muevo, lo muevo. Lo pongo grande. Ahí. Y vamos a agarrar este y vamos a ponerlo para acá también. Ponerlo más grande. Ahí estaría bien. Y yo me muevo en cada uno, me dice exactamente dónde yo estoy. Por ejemplo, miren ahí. Ahí me dice a qué nivel yo estoy en la imagen del lado y me dice a qué nivel estoy en esto. ¿Se fijan? Y si yo no sé lo que es una estructura, simplemente pongo el cosa ahí y me dice lo que es. Miren ahí. ¿Se fijan cómo funciona? Si yo quisiera ver dónde está la vesícula. Miren ahí, yo estoy viendo la vesícula ahí, pero yo quiero ver cómo se ve la vesícula en este. Yo lo que hago es que subo esta línea. Miren aquí. La subo ahí. Y ahí yo puedo ver la vesícula. Miren la vesícula ahí. Y si yo me muevo aquí, miren ahí donde está la vesícula. ¿Se fijan cómo ambas líneas están y me permiten ver el mismo órgano de diferentes vistas? Sí. ¿Entienden? Para eso sirve. Si yo quisiera ver la glándula suprarrenal, yo debería subir aquí. Ahí yo me estoy alejando del hígado, o sea, ahí estoy bajando. Miren cómo la línea de allí está bajando. ¿Se fijan cómo está baja? Esta que está aquí, en la mano derecha. Pero la glándula suprarrenal están arriba de los riñones. O sea, que yo tengo que subir. Subir, riñón. Miren ahí. Riñón. Mírenla ahí, qué chiquitica. ¿Se fijan? Ahí le doy, si no sé lo que es, lo busco. Entonces, para que ustedes vean que eso, ve la diferencia, cómo se ve esa imagen, vamos a suponer, vamos a ver a nivel, eso es lo normal, y vamos a ver la imagen que tenemos aquí, para comparar. Ven, ¿cómo se ve la diferencia? ¿Fijan? Sí, pero hay que considerar que eso se ve en un niño también. Que está gigante. No, ¿y de quién es esta tomografía que estamos viendo en el lado? No sabemos. ¿Por qué tú dices que sí, claro, hay que considerar que se ve en un niño, sí. Porque en los adultos ese tumor no es tan frecuente, claro que sí. Entonces, algo importante que tiene esto es que tiene distensión abdominal, es firme, una masa, eso se entiende. Una masa irregular que puede cruzar la línea media. Esto es importante porque hay tumores, por ejemplo, los tumores renales en niños. Diferenciarlo ahí mismo yo no sé si es un tumor renal o de la glándula suprarrenal, yo no sé. Yo tendría que abrir a esa gente y ver lo que es, ¿verdad? Pero si cruza la línea media, posiblemente sea un neuroblastoma y no un tumor de Wilms, por ejemplo. Que lo vamos a ver como estamos viendo reproductor, qué sé yo. Algo característico de eso es que tiene oxoclono, mioclono síndrome. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Darío? Vamos con imagen, vamos a buscar un YouTube, una vaina. Se lo digo porque le pueden poner un video de eso. Voy a enseñárselo, porque esto es un hallazgo. Fíjense, miren esto. Miren los ojos de esa niña. El mioclonus es los movimientos sin propósito, ¿verdad? Pero miren los ojos. ¿Se fijan? Sí. Eso es algo que se lo van a describir, se lo van a escribir así. Y el otro,
vanillic and vanilmandelic acid. Esos son productos de degradación de la adrenalina y la noradrenalina. Como este tumor es un tumor hiperproductor de esa vaina, cuando eso se degrada, queda en eso. Eso lo podemos ver en la orina. Medí eso. Es importante eso. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de tumores que también producen adrenalina y noradrenalina, que se llaman feocromocitomas. Es básicamente el mismo este tumor, pero en adultos, pero hace lo mismo. Bien. ¿Entienden? O sea, que como ustedes vean que en orina esta vaina tan aumentada son tumores hiperproductores de adrenalina y noradrenalina. En niños, neuroblastoma. En adultos, feocromocitoma. ¿Le llegaron? Repite otra vez. En niños, los tumores que esta vaina se aumentan los tumores que producen adrenalina y noradrenalina para los esteroides que son importantes. En los niños, neuroblastoma. Si usted ve que en la orina esos ácidos están aumentados, neuroblastoma. Si usted ve que es un adulto, es feocromocitoma. Bien. Ahora sí. Sí. Eso que tenemos ahí es tejido neuroendocrino. Están marcadas con ese marcador S100. Se ven así esas células. A diferencia de cómo se pudieran ver la de la corteza. Este es el feocromocitoma, la misma vaina que vimos ahorita, pero ahora en adultos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el 10% es maligno? Bueno, pues el 90%, ¿qué? Si el 10% es maligno, ¿qué es el 90%? Benigno. Exacto. Si el 10% es bilateral, el 90% es unilateral. Si el 10% es extraadrenal, el 90% es adrenal. Si el 10% se calcifica, quiere decir que el 90% no se calcifica. Si el 10% es niño, quiere decir que el 90% es en adulto. Daryl, pero ellos pudieron escribir esto mejor, sí, pero yo no hago el first aid. Yo no soy que pongo esa vaina ahí. O sea, ¿qué es más común que sea? Benigno, unilateral, intraadrenal, que no se calcifique y que sea en adulto. Eso para mí es una de las vainas que es una vaina de joder, ¿verdad? Por supuesto, porque no debieron poner el al revés. Debieron poner lo que común es. No significa lo mismo en realidad, pero bueno, para que entiendan el enfoque. Entonces, decimos que este tumor produce, ¿verdad? Lo que les dije, que vamos a tener aumento de presión, dolor de cabeza, sudoración por la estimulación simpática, palpitaciones, taquicardia, y el paciente va a estar pálido, palidez. Bien, asociado a la neurofibromatosis tipo 1, al von Hippel-Lindau y al RED, que está asociado a las MEN, principalmente a la MEN 2A y a la MEN 2B. Lo vamos a ver más adelante eso, así que no se preocupen por eso. Este es un tumor, por ejemplo, cuando usted ve a un adulto joven que tenga, por ejemplo, el paciente típico de hipertensión, ¿cómo ustedes me lo describen? A lo bueno, hay gente aquí. El típico normal. El típico, si tú dices ese tipo parece que sufre de hipertensión. Sí. Vamos a suponer, es un hombre. ¿Qué edad tiene ese hombre? Pero, 40, ok. 50 años. ¿Cómo? De 40 a 50 años. De 40 a 50, ¿verdad? Aparte de eso, tiene, qué sé yo, puede tener diabetes periférica central. ¿Cómo puede ser periférica central? Escúchate. Creo que sí. ¿Cómo puede ser periférica central? Pero no, puede tener diabetes, puede tener, qué sé yo, dislipidemia, sobrepeso, todas esas cosas. Es lógico que un paciente así tenga hipertensión. Ahora, si ustedes ven hipertensión en un paciente con 25 años, ¿qué ustedes piensan? Algún daño renal tiene que haber por ahí. Puede ser un fallo renal en un paciente con 25 años. Cuando estamos viendo renal, se te van a ocurrir algunos, pero pudiera ser un síndrome nefrítico, pudiera ser una glomerulonefritis postreptóxica, por ejemplo. Pudiera ser eso.
Está bien, ¿qué otra cosa tú pensarías? Cocaína, la gente joven mete pila de cocaína. ¿Qué te parece esa? Puede ser. Puede ser. O puede ser un feocromocitoma. Principalmente si los episodios de hipertensión son episódicos. ¿A qué me refiero con eso? El paciente llega a emergencia, tiene la presión altísima, tú se la mides, tú le das fármaco, ok, se la baja. Luego vuelve y le sube otro día. Tú vuelves y se la baja, pero nada más le sube a veces. No se mantiene tanto. Y cuando sube, sube mucho. O tú le mides la presión en un momento, espera un rato, no le da ningún medicamento y le baja sola. Si ustedes ven ese patrón, entiendan que no es un componente vascular, que no hay hipertensión crónica ni esa cosa, no hay hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria son las causas de hipertensión más comunes en gente joven. Tenemos las drogas de uso recreacionales, principalmente los estimulantes. Tenemos la cocaína, pero ahí hay más estimulantes también, como las anfetaminas. También puede ser por estenosis de la arteria renal, por estenosis de la arteria o hipertensión pulmonar, una vaina secundaria, una fibrodisplasia muscular. Esta puede ser otra. También otra puede ser como, ¿cuál fue la otra? Enfermedades renales, ¿verdad? Pues esas son causas secundarias, así que piensen. Si el paciente mete cocaína, pues cocaína. Si el paciente tiene una falla renal, bueno, pues se va a ver, porque hay forma de darnos cuenta que el paciente tiene falla renal. Si es un feocromocitoma, también podemos darnos cuenta. ¿Cómo medimos? Bueno, aparte de la clínica que tenemos aquí, ¿verdad? Que es inespecífica, por cualquier cosa que suba la presión puede dar eso. Lo que a nosotros más nos va a llamar la atención son, si tiene un estudio de imagen positivo, donde tiene un tumor en la glándula suprarrenal, que se ve más grande, o si medimos los niveles del ácido, esto que vimos anteriormente, o si tiene neurofibromatosis tipo 1, o si tiene von hiperlindado. Von hiperlindado produce 3 tumores, uno de esos fue cromocitoma. Los otros 2 lo vamos a ver cuando estemos viendo neuro. Bien, y el gen RED, que tiene que ver con neoplasia endocrina múltiple, MEN2A y MEN2B, que la vamos a ver más adelante. Entonces, una cosa importante, si yo, por ejemplo, tuviera que utilizar un fármaco para evitar esa crisis hipertensiva que tienen esos pacientes, ¿qué fármaco usted le diera? ¿Un inhibidor de qué? ¿Un beta bloqueante, un alfa bloqueante o qué? Yo creo que un beta bloqueante. ¿Por qué un beta bloqueante? Porque tenemos el mismo, ¿cómo se llama? El mismo beta en riñón y en corazón, entonces vamos a primero a ver por dónde que va la función, si es por ahí o si es por otro Mientras lado. tú le haces eso, se muere. Porque si tú le das un beta bloqueante, ¿verdad? Tú bloqueas el efecto F1, pero te va a quedar el efecto alfa 1 de la adrenalina y la adrenalina, produciéndote vasoconstricción y aumentándome la presión. Entonces se hace al revés, primero el alfa y después el beta. No, se da un beta 1 y ya. Uno que se llama fenoxibenzamina. Es chulo porque comienza igual. Fenoxi, o sea, comienza con ahí, feocromocitoma, fenoxibenzamina. ¿Entendiste? Sí. Cool. Vamos a pasar a ver qué otra cosa hay aquí. Bueno, mira, yo lo tenía ahí escrito. Glándula, ustedes lo vieron, esto 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 lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Esta es la comparación de la insulina con el glucagón, está en el FER6, ya lo hicimos. Deficiencia de insulina. ¿Por qué pusimos deficiencia de insulina? Diabetes. No hemos hablado de diabetes. Bueno, pues no, lo hacemos mañana. Mañana seguimos con diabetes, los tipos de diabetes, los tratamientos y los tipos de insulina que tienen que sabérselo, los tipos de fármaco hipoglicemia antioral. O sea, ya ahí básicamente terminamos con endocrino. El endocrino es corto. Después que ustedes ven cardio, todos los otros son cortos. Aquí tenemos las complicaciones de la diabetes. Tenemos otros tipos de tumores endocrinos y los síndromes de Mengen. Y para le preguntica ahí para ver qué es lo que entoque. Bien. Eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Digo, ahora. ¿Sí o no?
No. Por ahora no. Quizás Cuando en un Giordano me habilite la vaina esa del canal de YouTube, yo subo los videos de las clases pasadas ahí. Mientras tanto, nada, yo lo tengo aquí, no se preocupen. Ustedes después se ponen al día. Bueno, pues nada, pasen un resto de la noche, jóvenes, y recuerden hacer preguntas bacanas, ¿eh? La pueden hacer de donde ustedes quieran, pero tienen que mantenerse haciendo preguntas, aunque sea 2 o 3 del tema, porque no esperen a que yo les pregunte, pues usted darse cuenta que no se acuerda de un tema. Usted puede hacer de su usted mismo. Bien. Entonces, bueno, De acuerdo. nos vemos mañana. Bye. Hasta luego. Gracias.